El currículum oculto. He llegado a una conclusión aterradora. Yo soy el elemento decisivo en el aula. Es mi actitud personal la que crea el clima. Es mi humor diario el que domina el tiempo. Como maestro, poseo un poder tremendo, el de hacer que la vida de un niño sea miserable o feliz. Puedo ser un instrumento de lesión o de cicatrización. Haim Ginott. Estudiando los modelos pedagógicos, específicamente el modelo pedagógico social, encontré un término que me causó mucho interés: el currículum oculto. El currículum oculto en realidad es un concepto poco mencionado, pero de gran impacto en la vida escolar. Quizá como no es fácil de medir, es complicado definirlo. Sin embargo, me queda muy claro la importancia en el proceso de enseñanza, no solo en los conocimientos, sino también en las actitudes y valores de los alumnos. Primero definiré lo que es el currículum. En pedagogía y educación, el currículum educativo es el conjunto de objetivos, contenidos y conceptos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación para una determinada etapa educativa. El currículum es ese documento que te dice qué tienes que enseñar o qué debes aprender, según el caso. Además, el currículum nos habla de metodología, de aplicación didáctica, de proyecto educativo. Los que diseñan los programas educativos, asignaturas y planes de estudio están muy familiarizados con el currículum, ya que para realizar lo anterior tienen que estudiar las características de los alumnos a quienes van dirigidos esos planes de estudios, además del contexto social en el que están inmersos y las políticas educativas en contexto. Entonces, el currículum es responsabilidad de las entidades político-educativas el diseñarlo, así como de las instituciones llevarlo a la práctica. Ahora, lo que no aparece en el currículum se puede enseñar. El currículum oculto es la parte que no se ve, no está en los programas, pero que dice en muchas ocasiones quiénes somos como docentes, qué nos caracteriza como tal, al momento de impartir enseñanzas que van más allá de los contenidos, como los valores, la democracia, el trabajo por lo que se quiere, el pensamiento crítico, etc. Se llama currículum oculto al conjunto de aprendizajes que no aparecen en el currículum oficial, ya sea con intención o fruto de un ejercicio de influencia social, que se aplica dentro de la educación formal. Cabe mencionar que la mayoría de la población dice que manda a sus hijos a la escuela para que aprendan valores, pero aunque es responsabilidad de los maestros reflejar los valores en su enseñanza, los estudiantes deben aprender los valores en sus casas. En los hogares, los padres inculcan los valores. A la escuela se llega a aprender, a obtener una educación de la cultura, a estudiar unos contenidos que servirán a los estudiantes en su vida personal, social, laboral, académica. Pero hay que recalcar que la educación comienza en casa, y es aquí donde entra el currículum oculto, porque el maestro debe transmitir esos aspectos que no están reflejados en su programa, pero igual le sirven a sus alumnos, adaptar su enseñanza a la realidad del alumno. Al igual los alumnos desde la educación infantil, primaria, secundaria y niveles superiores, desde que asisten a una escuela, están inmersos en círculos sociales, pequeñas sociedades que se conforman en el plantel escolar. Entre ellos forman comunidades, y en esa vida escolar también obtienen ciertos aprendizajes, unos buenos, otros malos. Esto es el currículum oculto, porque el niño de la primaria aprende comportamientos que ven sus compañeros. La chica de secundaria adopta ciertas conductas para poder pertenecer a un grupo de amigas y ser aceptada. Un adolescente de prepa
aprende ciertas conductas antisociales para poder pertenecer a su grupo de amigos. O un alumno de primaria, cuando es acosado por sus compañeros por su condición social u otra, al pasar el tiempo, aprende a cuidarse y mantener su vida escolar sin mayores dificultades en el plantel. En estos ejemplos también se refleja el currículum oculto, porque de cierta forma estas condiciones generan en los estudiantes aprendizajes y nuevas formas de actuar. El proceso educativo no deja de ser un procedimiento humano que guarda su mayor riqueza en su singularidad. Es imposible pensar que todos los niños de un mismo país van a aprender lo mismo, aun teniendo el mismo currículum. Las diferencias dependerán de la acción docente y de cómo los maestros quieran transmitir los conocimientos que ya vienen de serie. Currículum oculto es enseñar a comprar en la clase de matemáticas, aprender a jugar fútbol en educación física, o analizar un texto sobre los peligros de Internet en la clase de español. Currículum oculto es garantizar la educación en valores, es soltar una frase motivacional en un momento concreto, al iniciar la clase como el maestro de la película Wonder. Es hablar de un autor que no viene en el temario. Es importante conocer nuestros valores como seres humanos y saberlos proyectar a nuestros alumnos, porque nosotros somos los espejos de cada uno de ellos. Si la enseñanza le marcó alguna experiencia en su vida, buena o mala, es el resultado que ellos van a tener. Por eso, profesores, es un reto formar a las nuevas generaciones. ¿Qué pasa con las ideologías, las creencias y la simbología que no están plasmadas en los contenidos curriculares? La línea de lo políticamente correcto. ¿Cómo diferenciar lo que es educativo y beneficioso de lo que supone un adoctrinamiento? El currículum oculto es un obstáculo inconsciente que está presente en los educadores, pero algunos de ellos o no lo saben o simplemente no les importa mostrar esa actitud negativa. Lo que les interesa es terminar su jornada de trabajo y listo. Lo hemos observado en todos los niveles. Es por ello que una vez dándonos cuenta de ese tipo de currículum, queda en nosotros tomar plena conciencia de ello para analizar qué es lo que estamos proyectando a nuestros alumnos y mejorar como personas congruentes con lo que enseñamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, puesto que los infantes, niños y adolescentes, jóvenes y adultos nos toman o imitan como modelos a seguir, y la razón de cuidar de no relucir dicho currículum es por los alumnos. Cuando cruzaba el 6º grado de primaria, tenía un maestro que era nuevo en la escuela. Era una escuela multigrado y él se desempeñaba como director. Él hablaba mucho de sexualidad, o como decíamos nosotros, que el maestro se la pasaba hablando de sexo, y esto generaba cierta confusión en todos nosotros como alumnos, porque reflexionando ahora me doy cuenta que el maestro no era objetivo en la clase, que solo se enfocaba en ciertos aspectos, nos hablaba de religión resaltando las bondades de la suya, al igual que tenía sus alumnos preferidos, a los cuales, por ser hijos de las señoras más allegadas a él, o porque le llevaban alimentos a la escuela. Como alumnos, nos dábamos cuenta de esto debido a que él se ausentaba mucho del salón, debido a su función de director, y nos dejaba a cargo de otro maestro, y el grupo, al estar solo, la mayoría hacíamos relajo, nos salíamos del salón y algunos hasta se peleaban. Entonces, cuando el maestro regresaba, recibía las quejas y castigaba a la mayoría del grupo, excepto algunos compañeritos que eran los consentidos del maestro. En toda esta situación también se ve reflejado lo que es el currículum oculto. Muchos estudiantes prometedores y dotados se alejan de la educación en etapas posteriores y sufren abandono escolar,
Debido a conflictos en las escuelas, la ansiedad y la depresión que sufren los jóvenes en su adolescencia se debe en parte a su incapacidad para enfrentar las normas académicas y sociales desarrolladas en los planteles. Sin la orientación y el apoyo de los padres que está presente en la fase educativa temprana de un niño, el joven queda distorsionado y el pensamiento y la capacidad creativa de la mente también se encuentran muy dañados. En sociología, el currículum oculto es un conjunto de comportamientos o actitudes que se aprenden en la escuela pero que no forman parte del plan de estudios formal. Por ejemplo, aspectos del clasismo que a menudo se transmiten involuntariamente en los materiales de aprendizaje. Manteniendo esta definición en perspectiva, se puede decir que el currículum oculto no es un manifiesto, sino parte importante de la socialización en la escuela, en las interacciones de la comunidad escolar. Para muchos sociólogos, el currículum oculto es una de las fuerzas críticas detrás de un sistema escolar privado o particular, ya que refuerza las desigualdades sociales y una división de clase para infundir un pensamiento en las mentes jóvenes e impresionables de la fuerza laboral futura, en cuanto a quién va a ser patrón y quién obrero. El currículum oculto es desde entonces no lo que el sistema enseña a una persona, pero sí lo que es el sistema. Una situación que se ha reflejado en nuestra sociedad es que maestros, incluso los padres, animan a las jóvenes a estudiar carreras como maestras, enfermeras, psicólogas, mientras que a los jóvenes a carreras de ingeniería, matemáticas, ciencias y leyes. Estas ideologías ya no son acordes a nuestros tiempos, ni a las necesidades de la sociedad. Según Jackson, 1992, en el currículum oculto debe existir un equilibrio entre el docente y el estudiante. Los dos deben trabajar tres aspectos importantes dentro del aula, y son multitud, elogio y poder. La multitud. Los dos conviven diariamente con grandes masas, uno de compañeros y otro de alumnos. Deben saber vivir ese entorno. Los elogios. La escuela es un recinto evaluativo. Todas las acciones y palabras son evaluadas. El poder. Es el lugar de división entre fuertes y débiles, el maestro y el alumno. Lo más curioso del currículum oculto es que su desempeño puede llegar a ser más eficaz que el currículum oficial. El papel decisivo y transformador que tiene el docente y el centro educativo. No todo lo que aprendemos en esta vida son conocimientos. De hecho, muchas de las más grandes lecciones que recibimos suelen provenir de vivencias, experiencias, conexiones. En didáctica aprendí que mi influencia va más allá de enseñar 2 más 2, pero no debiera llegar hasta el punto de obligar a emplear un método en concreto para llegar al resultado. Aprendí que hay maneras de transformar la sociedad, pero también de someterla. Algunas reflexiones. Elevar la preparación psicopedagógica del educador, especialmente en fundamentos psicopedagógicos imprescindibles para enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una óptica diferente a la científica. La educación en valores demanda de conocimientos sobre la etapa evolutiva, las características de la formación de valores en la personalidad y el dominio de los métodos adecuados que potencien el desarrollo del valor del estudiante. Es importante que el maestro o la maestra tengan el conocimiento suficiente de su propia historia para que sea capaz de reconocer cómo influyen sus experiencias y aprendizajes personales en las relaciones que establece con sus alumnos. Tiene que haber congruencia entre el currículum formal y el currículum oculto.
Es importante conocer acerca del currículum oculto, ya que es algo que no se enseña, pero con cada una de nuestras acciones lo vamos demostrando, y en educación básica cuidar mucho más este aspecto, ya que los menores son personas muy susceptibles, moldeables, vulnerables y fáciles de manipular. Así que debemos ser su ejemplo para ellos y tratarlos como alguien ajeno a nosotros que merece su lugar. Tener presente que, como profesores, estamos formando los adultos del mañana, por lo que le dejaremos huellas muy importantes. Así entonces es primordial dejarlo positivo. El currículum oculto está en manos del profesor, y por lo tanto está en nosotros tomar plena conciencia de ello, para analizar qué es lo que estamos proyectando a nuestros alumnos y mejorar en los aspectos que descubramos que no son modelos a seguir, como podría ser la impuntualidad. El currículum oculto puede ocasionar un impacto positivo o negativo durante toda la vida de una persona, más aún cuando la experiencia es durante la niñez. Por tal motivo debemos considerar y reflexionar nuestra forma de actuar en todo momento, no solamente durante la clase, sino hacer de la gentileza, la amabilidad, la cortesía y la empatía un estilo de vida. La forma de dirigirnos a los jóvenes, hablarles, expresarles nuestra forma de pensar y de ver las cosas según nuestra personalidad, es algo que debemos cuidar y trabajar en esos aspectos, ya que dejamos huella en ellos en su formación académica y como actores de la sociedad. Me parece importante resaltar que en la formación de profesores, independientemente de los conocimientos de la materia a impartir, la preparación psicopedagógica debería estar presente antes de que el docente pueda tener acceso a un grupo. Talleres en el que pudiera descubrir la problemática psicológica, autocontrol y manejo de emociones, poder descubrir en dicha actividad si su influencia pudiera ser dañina o violenta en algunos casos hacia los alumnos, y para los que ya están sobre la marcha, si se les pudiera como requisito por parte de la escuela donde laboran tomar talleres de desarrollo humano o hasta terapias psicológicas para tener un mejor desempeño en lo que se supone ser su vocación. Los docentes que están en educación básica tienen un gran impacto en los niños. Los niños te hacen caso, hacen lo que les dices, y también afecta si uno les hace comentarios buenos o malos. Es importante como docente estar siempre preparados para darle una formación a estos niños, que sin duda se llevarán una parte importante de nosotros, que es el aprendizaje. Muchas gracias por escucharme.